Ernesto Dinardo, bienvenido a esta segunda entrevista en esta nueva serie del canal. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer que estés aquí. Ya sos el segundo entrevistado, el primero fue Ramón Maidana. Y bueno, en Mi este compañero, caso, compañero, eh, compañero de lucha y bueno, recientemente se conocieron, así que después ahondaremos en eso. Así que nada, darte la bienvenida nuevamente y bueno, espero que te sea lo más cómodo posible, sí, que puedas seguro que contar sí. tu historia, tu vida, para que el mundo la conozca y quede siempre el registro de ello. Así que bueno, te invito a presentarte, decir quién sos, digamos, de dónde venís, lo que Bueno, quieras. me llamo Ernesto Enrique Dinardo, tengo 62 años y soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires, nacido en Pergamino, criado en Pergamino. Y bueno, hice servicio militar en la séptima Brigada Aérea de Morón, en Buenos Aires, en el año 82. Durante el conflicto del Atlántico Sur, la Séptima Brigada Aérea tuvo un rol de transporte y apoyo logístico con sus helicópteros, siendo su primera intervención en un conflicto bélico. Su personal y aeronaves Bell 212 y CH-47 fueron desplegados a las islas para la defensa de las bases aéreas militares y realizaron misiones de transporte de personal y material, cumpliendo el bautismo de fuego de la unidad en la guerra. Me crié en la ciudad de Pergamino. Hice el colegio primario, después debido a algunas necesidades en la casa salí a trabajar, no pude hacer el colegio secundario, así que empecé a trabajar de chico y se me dio por el oficio de las máquinas de coser, aprender a arreglar máquinas, ya que a 2 cuadras de mi casa había una marroquinería y yo trabajaba ahí, como era chico, y las familias se conocían, me permitían trabajar ahí cerca de ahí me empezaron a interesar las máquinas de costura y bueno, después de chico empecé a aprender ese oficio, que lo seguí a lo largo de mi vida. Y a los 18 años, cuando me sortean para hacer el servicio militar, me tocó el 737 número de sorteo. Los que vivimos en la provincia de Buenos Aires vamos a revisación a San Nicolás o a Junín. A mí me tocó revisación en San Nicolás, así que estaba trabajando en ese entonces con un técnico de máquinas de coser, yo era empleado de él, y el 1 de enero, no, el 5 de enero del 82, me tengo que presentar a Junín. Antes, o sea, si te llamaban de San Nicolás era seguro que quedaba en San Nicolás, pero cuando te llamaban de Junín no se sabía el destino. Bueno, aparentemente nosotros íbamos al sur, pero el tren paró en Buenos Aires, bajaron 2 o 3 vagones de muchachos ahí, y entre ellos bajé yo, el tren siguió, se ve que ellos sí fueron al sur, y a mí me tocó quedar en Buenos Aires, ahí en Morón. Se ve que yo ni sabía que iba a la Fuerza Aérea, pero se ve que por el número de sorteo me iba a tocar Fuerza Aérea, así que me incorporaron ahí en la séptima Brigada Aérea. En algún momento de chico es muy habitual que los varones jueguen con ramas, jueguen a ser soldados, jueguen o vean películas, cosas así. ¿En algún momento pensó que o le interesó esa rama, esa especialidad, digamos, le llamó la atención lo militar básicamente en algún Sí, momento? no, realmente no. Realmente yo veía la serie Combate en blanco y negro, me gustaba, con mis amigos jugábamos, pero el tema, lo que sí yo puedo, si hay algo que fue en la vida casualidad, es que siempre me gustó el aeromodelismo. Yo hacía muchos aviones, fabricaba aviones de maqueta y fabricaba aviones de aeromodelismo. Siempre me gustó la aviación, a mí y a otro compañerito del barrio, que nos creíamos prácticamente como hermanos, competíamos a ver quién hacía el mejor avión. Eso sí, y justo me toca, bueno, en la Fuerza Aérea. Eso sí me gustaban los aviones. Pero jugar lo normal, digamos, a la guerra, con armas de madera que nos fabricábamos nosotros. Pero nunca me llamó la atención la ropa verde. O sea, nunca lo tuve. De sí, lo que yo puedo decir como un dato es que siempre lo que a mí me tocaba hacer,
aunque no me guste hacerlo, siempre traté de hacerlo bien. O sea, nunca había tirado con un fusil, traté de aprender a tirar bien. Nunca había tirado con una pistola, traté de aprender a tirar bien. Siempre o si quería hacer el avión, quería hacer el mejor avión. Si quería hacer el mejor juguete, porque nos fabricábamos los juguetes nosotros. O sea, siempre tuve esa particularidad. Se ve que en el servicio militar me debe haber ayudado esa conducta. A perfeccionarlo. Claro, sí, eso, lo único. ¿Y usted, la familia, tiene hermanos? ¿Cómo? Sí, nosotros somos 3. Mi hermana, hoy la más grande, tiene 74 años. Mi hermano tiene 70, el del medio, y yo 62. Cuando yo fui a hacer el servicio militar, mi hermano quedaba soltero. Mi hermana ya estaba casada, ya tenía dos hijas, así que mi hermano todavía estaba soltero. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años, en el año 78. O sea que también se decía que te podías salvar por sostén de madre viuda, pero al tener un hermano soltero, no. Y mi hermano se salvó del servicio militar. Así que cuando me sortearon a mí, lo hice. ¿Cómo fue ese momento? Entonces dijimos que en el momento del reclutamiento estaba tu madre, digamos. Sí. ¿Cómo fue el momento de enterarse de que, si bien la noticia no era que ibas a Malvinas aún, Claro. pero que ibas a ser reclutado a hacer el servicio militar? Militar. ¿Cómo se lo tomaron? ¿O cómo fue? ¿Cómo se lo contaste? No, ¿Cómo fue eso? Pasa que cuando vos hacías el servicio militar, todo te decía, uy, ahora te van a cortar el pelo, ahora te van a hacer esto, ahora te van a hacer aquello, no hagas esto, no hagas lo otro, portate así. Te dicen, ¿viste? Yo hice la colimba en tal lado y me pasó tal cosa. Y todo te cuentan cosas de la colimba. Entonces lo primero que hace uno va y se corta el pelo. ¿Para qué? Para que no te agarren ahí y te pelen, ¿viste? Todas cosas que... pero lo que pasa es que yo era el más chico. Y entonces no era yo pegado a mi madre era pegada a mí. O sea, era como que se llevaban el tesoro al servicio militar, ¿viste? Mi hermano más grande trabajaba en una metalúrgica, él es tornero, digamos, mi hermana ya casada. Entonces quedaba yo ahí. Sí, mi hermano también vivía, los 2 hermanos, pero no sé, yo era como el preferido de mi vieja. Entonces por ahí de pronto ella lo sufrió más que yo, ¿viste? Lo que pasa es que yo a los 18 años ya estaba cansado de trabajar. Yo trabajaba mucho. Entonces medio como que el servicio militar, voy a aflojar un poco al laburo, voy a hacer otra cosa, ¿viste? No sé, voy a cambiar de aire. No conocía Buenos Aires yo. Tenía 18 años, jamás había ido a Buenos Aires. No había salido de Pergamino. O sea, era un pibe medianamente de 18 años grande, pero un tonto. No, ¿viste? No salía del laburo a mi casa al laburo, y así. O con los amigos, lo normal. Entonces, bueno, para mí era ir a hacer el servicio, vamos a ver qué pasa, nada más. De hecho, bueno, después cuando te empiezan a no conocer el grado de un superior, no conocer las tiras, te baila cualquiera y vos le bailás y capaz que eres un soldado viejo, te pasan tantas cosas, a veces hay cosas que te dan, ¿qué le hice a este tipo para que me haga ese salto rana? ¿Qué sé yo? Para mí era, viste, medio, era todo así, pero obedecía, o sea, no la pasé mal, no la pasé mal, simplemente yo era un poco rebelde de carácter, pero ahí me di cuenta que eso lo tenía que bajar, ¿viste? Que no me convenía por ahí ser como era en la vida civil. Claro, que tenía que ser más piola, ¿viste? Para pasarla bien y bueno, y así me fue bastante bien. Pero no es que... También yo andaba de novio y claro, ¿viste? La novia recién de novio... Uy, viste, por ahí extrañaba capaz más a mi novia que a mi vieja, porque es así, viste. Quería salir de Franco, no sabíamos ni cuándo nos iban a dar Franco. Esas cosas, nada más. Pero no que la estaba pasando mal. De hecho, el 2 de abril fue viernes, creo. Entonces, y yo cumpleaños el 9. Entonces ellos nos dieron Franco ese día. O sea, el 2 de abril... Cuando hacen la operación Rosario, a nosotros nos dieron Franco, a los que vivíamos más cerca, Pergamino 220 kilómetros.
que yo me iba a Plaza Miserere, que de ahí salía el Chevalier a Pergamino. Y volvía en la empresa argentina que me dejaba en la esquina del cementerio de Morón, porque hacía moreno, era el lechero que le decían ese que iba por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, voy a aprovechar Franco. Sí, dice, pero el domingo tienen que volver, no el lunes. El domingo, a la noche, a las 9 de la noche acá. Bueno, entonces yo aproveché y me voy a ver a mi novia, ¿viste? Y le dije a mi vieja, seguro que el fin de semana que viene vuelvo porque para el cumpleaños dan permiso. Bueno, volvimos el domingo a la noche, hay que dormir vestido. No se descambian, hay que dormir vestido. Bueno, dormimos vestido y el lunes nos llevan a la terraza de la compañía, porque era un primer piso la compañía nuestra, los 100 soldados de la compañía de defensa, y entonces había un teniente, un primer teniente, un cabo principal, dos cabos, un cabo primero y un cabo principal que era el jefe de compañía. Y dice, miren, les voy a decir algo. Nosotros necesitamos 20 voluntarios que quieran ir a Malvinas. Ustedes saben que el viernes se recuperaron las islas. Sí. Bueno, si nadie levanta la mano, los vamos a elegir igual, nosotros. Entonces, y si no, levante la mano el que quiere ir a Malvinas. Con 10 ametralladoras antiaéreas, la instalan, cavan la trinchera, la instalan, dejan todo preparado y a la semana le vamos a mandar un relevo. Bueno, yo justo estaba hincado en la primera fila, levanté la mano. Yo creo que 97 habrán levantado la mano. Solo 3 no levantaron la mano. Uno que no levantó la mano era el de Talero. Era el que había escuchado y que sabía todo lo que se venía y lo que iba a pasar. Había escuchado todo. Sí, me acuerdo que era de acá de San Lorenzo, de apellido Ortiz. El Mario Ortiz, de acá de San Lorenzo. No. O en ese tiempo, ahora no vive más, pero vivía en San Lorenzo, me acuerdo. Y me dijo, vos no sabés lo que hiciste, ¿para qué levantaste la mano? Vos no sabés la que se viene, qué sé yo. Le digo, vamos a instalar la ametralladora y volvemos, vamos a andar en avión. Digo, vamos a andar en avión, qué sé yo. Bueno, ahí vayan a la sala de armas, retiramos los fusiles, la pala, los cargadores y al depósito de ropa, la bolsa aeronáutica con los dentífricos, todo así. Y bueno, y en eso el oficial, el alférez que nos daba instrucción a nosotros, nos ve haciendo cola ahí a los 20 y dice, ¿y qué hacen ustedes acá? No, vamos a ir le explicamos, vamos a ir a Malvinas. Y iba otro oficial con nosotros. Entonces él fue, habló con el jefe de ahí de la séptima, lo hizo sacar a ese oficial y vino con nosotros. Porque él dijo que no nos quería dejar solo porque él era nuestro instructor. Entonces dice que no podía permitir que otro alférez, él era alférez, vaya. Así que ahí juntaron 10 suboficiales de la banda y 20 soldados. Son 3 por pieza, eran 10 ametralladoras. Un mecánico de armamento, que era un cabo primero, y el alférez Foch, que era el oficial. Así que ahí nos subieron a un colectivo y nos llevaron a donde estaba Ramón, a la primera brigada, que fuimos derecho con el colectivo al aeropuerto, porque estaba el avión y ellos estaban haciendo cola para subir. Así que ahí nos acoplaron atrás y ahí subimos y ahí salimos. No, qué valentía o qué ganas de aventurarse que había en el grupo, digamos, sí, porque la gran mayoría levantó la mano. Sí, todo levantó. Algo destacable, digamos, no es un detalle menor. Sí. ¿Y qué se comentaba en ese momento cuando ya mencionaron eso y entre ustedes, qué se comentaba, digamos? Che, vamos a ir para allá, qué bueno, qué se decía, digamos. No, era... Porque yo a veces hablo con algunos veteranos, ¿viste? Y cuentan, ¿cómo te puedo decir? Porque yo quería, No, nosotros fuimos por aventura. Te digo la verdad. No voy a venir a decir que yo quería ir porque la bandera, porque no. Fuimos porque, distinto la compañía de defensa de la primera, que van todos. O sea, fueron los 100 y pico todos. Nosotros teníamos la opción de no levantar la mano, de mirar para otro lado, pero no por héroe, porque dijimos, vamos a ver qué pasa, vamos a andar en avión, vamos, y si la ametralladora no la habíamos usado nunca.
de paso aprendemos a tirar a ver cómo se maneja esto, esa inquietud nada más, ¿no? Sinceramente, no es porque yo era el patriota número uno, no, fue así. De hecho, tampoco digo que Ortiz no levantó la mano por eso, simplemente que él, se ve que en el detalle, en la oficina, llegaba información que nosotros ni sabíamos, pero él la escuchaba. No es que se la dijeron, él escuchaba. Entonces, mirá que se puede armar, mirá que se puede pasar esto, mirá que los ingleses pueden venir. ¿Qué van a venir? ¿Qué van a venir? Decíamos nosotros. Es así. Eso es lo único que comentábamos y no hacíamos bromas. Después, bueno, llegamos a Comodoro Rivadavia y bajamos todo ahí, como creo que la pista era corta en Malvinas, había que ir con un avión más chico, en un Fokker F-28 fui. Bueno, pasaron un par de días, ya era 6 de abril, bueno, nos llevaron a hacer intrusión con el fusil ahí en esa cancha de pelota de frontón, donde cuenta Ramón que se escapó un tiro y eso. Después el clima no acompañaba, pero ¿cuándo vamos? ¿Pero cuándo vamos? No, me parece que nos volvemos, me parece que se va a frustrar. Y al último después hicimos una carta que le teníamos que mandar a la familia, un aerograma se llama. Es una postal abierta, la escribí, la doblá y queda como una postal. Bueno, y eso ahí dijeron que le mandemos a la familia que íbamos a ir. Y al otro día, que era justo mi cumpleaños, el 9 de abril, subieron las cosas, todo el armamento, todo, y fuimos en el Fokker, llegamos a las 8 de la noche, más o menos. 8 o 9 de la noche llegamos al aeropuerto de Malvinas. ¿Ustedes se sentían, si bien no sabían que iban a combatir o que iban a pasar, si bien ustedes no tuvieron combate directo, pero sí bombardeo, o sea, no sabían que iban a pasar, pero sentían que habían tenido una buena instrucción en el caso de que hubiese algún combate, algo de eso? No. Yo, por ejemplo, yo tenía el tercer promedio de tiro con el fusil, pero había dos, el 1 y el 2, que nunca le pude ganar, ¿viste? Pero el tercer promedio, pero una cosa es tirarle un blanco fijo y otra cosa es si pasa algo donde vos tenés que girar, que puede venir el enemigo, o muchos le tiraban a los aviones con el fusil. Pero no es lo mismo, claro, es una cosa, no, yo creería que no, creería que me faltaba, la 12,7 no la sabíamos usar, cuando la probamos quedamos sordos, todos sordos, quedamos sordos, es el estruendo que hace la ametralladora, y más bajo techo, o sea que no teníamos, digamos, mucha conciencia, simplemente, pero ya de entrada cuando bajamos del avión empezamos a renegar con el clima, porque entre el aire de la turbina, el viento frío, cuando se va el avión, que quedó solo el viento frío, porque antes por lo menos el calor de la turbina, pero después era renegar, escarbaba, se empastaba la pala, escarbaba al lado, había piedra, después brotaba el agua, cuando terminaba el pozo se llenaba de agua, te agarraba el viento del océano, te traía la neblina del mar, te mojaba, el sol no salía nunca, o poco, ya puteabas con el clima continuamente, renegabas con eso, ¿viste? Vos decís, y bueno, después del 1 de mayo peor, pero hasta el 1 de mayo renegabas con todas esas cosas, que la trinchera, que aparte nos cambiaron 2 o 3 veces de posición, hubo que cavar 2 o 3 veces, esas cosas. Pero pero entre nosotros, después aparte a mí me separan, porque como nosotros éramos la ametralladora número 1, ya la número 2 la veía poco, y a la número 3, 4 y 5 hasta el Faro no lo vi más, por eso me acoplé con Ramón, con Cirilo, porque eran mis compañeros, o con Felici, que no era mi jefe directo, pero estaba con ellos porque mis compañeros era muy largo, tendrían que haber sido tal vez más seguidas las ametralladoras, pero bueno, había 10 nada más, y el terreno era largo, así que por eso yo me hice amigo con ellos. Sí. ¿Y recuerda qué es lo que les ordenaron apenas llegar a la isla? ¿Qué es lo que le dijeron que iban a hacer? Además de apostar las ametralladoras. No, que íbamos a hacer la defensa de la pista, que pusiéramos las ametralladoras. Pasa que después justo llega el Fierro 8, que era el cabo principal Bartiz, con los cañones de 20 milímetros, el doble tubo de 20, y después llegó uno de 35 de Mar del Plata, del 601 creo, ¿sí?
Y entonces, claro, dijeron, con esta ametralladora, teniendo esos dos semejantes cañones antiaéreos, esta ametralladora dice, la vamos a dejar para el desembarco. Le vamos a hacer un techo y que el caño quede apuntando a la playa. Entonces que quede para eso, porque ustedes a los aviones con esta ametralladora te explicaban eso, ¿viste? Y estábamos cubiertos con esos dos cañones antiaéreos bastante bien ahí. Entonces pasamos a ser como una infantería. No. Ya éramos la batería antiaérea, pero no funcionábamos como antiaéreo, ¿viste? Claro, ustedes eran, porque mencionaste la ametralladora, eran como el equipo de la ametralladora de 12,7. Claro, los dos soldados servidores y el apuntador, el suboficial. ¿Quiénes eran los compañeros? Suboficial Aramayo, suboficial auxiliar Aramayo y el soldado Valiente Olegario, de Misiones. El suboficial era el tirador. El digamos. tirador. Y nosotros dos los sirvientes. ¿Y cuál era el rol que ustedes tenían? O yo del lado de la cinta, o mi compañero apuntando como al lado con el fusil, pero el suboficial nunca fue a la ametralladora. Fue muy poco a la ametralladora. Casi siempre estábamos los dos solos. Y como con el fusil nosotros nos defendíamos muy bien, porque realmente de las veces que hemos tirado porque ha explotado una mina o porque hemos visto algo que se movió o algo, teníamos bala trasante, todos tirábamos o tiraba uno, tiraban todos sin saber qué había pasado. A lo mejor él veía una sombra y yo no, y él tiraba y yo por las dudas también tiraba. Entonces con el fusil nos defendíamos bien. O sea, el desembarco ahí no ocurrió. La única vez que explotaron minas que pensábamos que estaban desembarcando no ocurrió, así que no hubo que tengo un lanchón de desembarco y con la 12-7 lo voy a barrer. No pasó eso. Entonces con el fusil nomás nos defendíamos. Si bien usted mencionó que su oficial no estaba en su posición de tirador, digamos, ustedes los que estaban con la ametralladora, ¿cuál, digamos, en base a la instrucción que recibieron, cuál era el rol de cada uno? O sea, el tirador, obviamente, dispara el arma. Y los dos abastecedores, siempre, por ejemplo, el que estaba con la cinta, que tiene que mantener la cinta recta, claro, porque que ingrese, ¿cómo sería eso? Claro, porque la 12-7 tiene un canasto de chapa. Pero ¿qué pasa? Los proyectiles se arman con una máquina manual que se pone los 10 proyectiles, los 10 labones, se baja una palanca y empuja y la va armando de a 10. Entonces se arma 10 trazantes, 10 comunes, 10 trazantes hasta que la cinta tenga 250 tiros. Esa cinta no cabe en el canasto de chapa. Entonces, ¿qué hacíamos? Le quitábamos el canasto de chapa y poníamos un cajón de munición de madera y la cinta ahí adentro. Entonces sería, el apuntador es el que dispara, el suboficial. El otro soldado es el que aliviana la cinta para que no se trabe. Y el otro soldado no puede hacer nada más que estar de apoyo con un fusil. ¿Sí? Claro, o si no, después me tocaría a mí y él con el fusil cambiaríamos roles. Pero el tirador es suboficial. ¿Y eso no había un orden establecido de quién tenía que ser primero? No. Lo manejaban entre ustedes. No, el suboficial era un tipo muy bueno, macanudo, nos trataba muy bien y nos dejaba hacer que nos manejemos como... No nos daba órdenes. Él no estaba por ahí mucho, él iba y se juntaba con otros suboficiales, venía a la trinchera, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, bueno, se iba. Por ejemplo, él no hacía guardia, la guardia la hacíamos nosotros, él podía más o menos dormir de noche. Y nosotros nos relevábamos entre mi compañero y yo, o a veces no teníamos sueño, nos quedábamos los dos juntos haciendo guardia. Con Ramón teníamos un hilo con una lata, si veíamos algo, con unas piedritas y nos hacíamos sonar las piedritas porque no teníamos radio, nada. Entonces en vez de andar a los gritos, hacíamos sonar la lata, así que así nos protegíamos, nos avisábamos. Pero no es que, el suboficial no hacía ni obligaba a hacer algo, ¿me explico? Era una persona así, buena persona, pero él dejaba que nos manejemos. Claro, tenía que estar ahí y ustedes se manejaban como... Aparte, yo creo que tanto ellos de la primera brigada como nosotros, no es por nada esto lo digo, pero éramos buenos soldados. Nosotros no discutíamos órdenes, no contestábamos, no salimos corriendo nunca, no éramos héroes, pero no éramos cobardes tampoco, ¿viste? Entonces no tenía necesidad de estar
atrás nuestro, éramos buenos pibes. Entonces nos manejábamos bien solo, no hacíamos macana, nunca tiramos por tirar, simplemente, sí, de noche vos, cuando estás tan cansado que vos mirás y parece que algo se mueve, viste, cerrás los ojos un ratito y cuando lo abrís, viste, todo está normal, pero al rato se vuelve a mover algo y entonces ante la duda tirá, el miedo te hace actuar así, te hace tirar. Municiones teníamos de sobra, cualquier cantidad de balas de FAL teníamos cualquier cantidad, o sea que por tirar no había problema. ¿Te pasó eso de tirar, que muchos tiren? Sí, a una vaca una vez la agujereamos por todos lados. Pero yo yo vi que era una vaca al último, pero le tiré igual, ante la duda. No sé, yo le tiré igual. ¿Cómo fue eso? Porque sentíamos ruido a pasto que pisaba alguien, ruido a turba que pisoteada. Y claro, que el viento no te deja escuchar, con el casco, el viento. No hay luna, la noche encerrada, no se ve 2 metros. Y vos sentís ruidito, vos empezás a abrir los ojos, ¿viste? Y de pronto veíamos que era como el tranquito de una vaca que va comiendo pasto, no sé. Sí, le sacudimos igual. Sí, porque no sé si había alguien atrás de la vaca, no sé. Sí, le tiramos. Lo mismo cuando explotaron las minas, dicen que le había pisado un caballo. Nosotros tiramos municiones, iban todas las trazantes para la playa. Ante la duda, y sí. Pero nadie venía y te decía, ¿por qué tiraste? O ¿por qué no miraste bien? No, nunca pasó, no. ¿Y qué pasaba? O sea, había un tiroteo y cuando se calmaba todo, ¿o cómo se calmaba, digamos? Y dejaban de tirar. ¿Viste? No había un oficial que decía alto el fuego. No, dejábamos de tirar, o a veces, ¿qué pasó? El primer teniente Felici preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué tiraron? ¿Qué ocurrió? O venía su oficial corriendo, ¿por qué tiraron? No, porque yo vi una sombra, porque yo vi. Eso no había, no nos retaban, nada, no, bien. Sí, pasa que una cosa, yo digo que uno no puede, a veces cosas, nunca lo puse en automático yo y disparé todos los tiros juntos, pero si era veía algo raro y tiraba. O sea, primero yo y después vemos. El mismo miedo te hace, el mismo miedo te hace hacer eso. Sí. Seguro. Te sentís como protegido con un fusil, viste, y vos decís, yo tiro, después vemos. Y sí. ¿Y recuerda la indumentaria que tenía en el momento de arribar las islas? Sí, tenía el correaje con 2 cargadores, el fusil, la para Lineman, la bayoneta, la bolsa aeronáutica y el casco. Es parte del armamento que llevamos a Malvinas. Esta es la bayoneta del fusil FAL. Yo tenía un belga, culata de madera, y esta era su bayoneta. Teníamos la para Lineman con su estuche, el correaje para llevar colgada al costado. Y bueno, estos son los cargadores, eran un poco más chicos, o como pero color suela, este color. Cinto de cuero también para sostener los cargadores. Los guantes típicos de la Fuerza Aérea. Los guantes no se ven por la pala. Acá. Ahí, los guantes. La Fuerza Aérea. No puse mal. No. La caramañola de aluminio. Había de plástico y de aluminio. A mí me tocó esta. Nos habían dado. Algunos teníamos de esta, otros tenían de plástico. ¿Esa usaba, mira? Esta, sí. Es re vieja. Tenía una de estas. Es re vieja. ¿Vos, Ramón, tenías esa o no? No, yo la otra de roja. La verde plástica. Sí, la de roja. Sí. Tapa negra. Claro. La verde con tapa. La que tenemos, la más nueva. Claro. Sí. A mí me la había dado esta, era un. Mirá vos, Y esa. era lo que principal me había tenía, dado. y era lo que había. Si Sí. Sí, habían repartido, güey. no había otro. Sí. A veces no tenía. Sí. Y no la usé nunca porque estaba dentro del pozo, porque no tomábamos agua del charco, porque no teníamos agua. Entonces agarrábamos con el jarro, le rompíamos la escarcha así y juntábamos así, viste, el agua y tomábamos esa agua. Por eso, viste, Porque nos dieron pastillas también, te acordás, para que pongan el agua. Para Claro. que se la suciedad. decían no orinen por acá cerca, vayan a mear por allá, pues o sea, que el agua del pozo esté siempre, viste, para Tenés que tomar. contaminar. Claro, porque si no orinaba y iba, viste, no sé. El fusil, como dije,
También nos dieron una pala grande de quinta, porque toda la trinchera con esta pala es bastante difícil. A la Garibaldina, con una de estas fuimos, igualita, la misma. Después allá nos dieron con corderito en el interior, porque en esta pasaba el frío. Casco con la tela. Bueno, yo lo tenía sin la tela. Y con el doble casco adentro, ¿sí? Así que... Y bueno, y la ametralladora antiaérea, que era una de 12,7 pulgadas, 7 milímetros, 12,7, media pulgada, antiaérea, una Browning. Los guantes, dijo que todo eso se lo dieron al principio, digamos. Todo este equipo ya lo tenía cuando Sí. apenas arribó a la isla. Sí, a yo le corté el dedo porque soy zurdo, tiro así, entonces le corté porque se ponía muy gordito para que entren en el guardamonte del fusil, pero sí eran exactamente así el guante, igual. Eso, los guantes, por ejemplo, particularmente, ¿lo usaba todo el tiempo? ¿Por el tema del frío? ¿O no? No, todo el tiempo no. Había días que no hacía tanto frío como parece que a lo mejor tal vez hace más frío a veces en Ushuaia, a lo mejor que allá en las islas, no era tan exagerado. Pero sí, bueno, la escarcha por ahí no se derretía de un día para el otro, pero a veces había que limpiar el fusil, había que limpiar la ametralladora y con el guante uno se pone torpe, entonces no lo usaba. La pala que mostró recién parece bastante corta. ¿Cómo Sí, le porque sirvió? Renegó bastante con él. No, pasa que con la pala grande y una barreta de esos hierros de construcción, una barreta grande, rompíamos las piedras, porque pasa que a lo mejor empezábamos a cavar la trinchera, aparecía una piedra y era inútil volver a cavar otra al lado porque iba a haber otra piedra, entonces rompíamos. Pero esta pala servía para huecar adentro. Entonces cuando vos tenías que arrodillarte ya cierta medida que pudiste escarbar, ya con esta calabas, así para huecar adentro. Estaba buena. Pero no para hacer toda la trinchera, era mucho sacrificio. La tierra era arcillosa, primero había turba, después turba con arena y después ya se empastaba. Era como arcillosa la tierra. Y brotaba el agua enseguida. Así que... Después los otros elementos, como por ejemplo la caramañola, ¿la utilizaba constantemente? ¿O? No mucho porque teníamos el jarro de aluminio y sacábamos agua del charco. Teníamos un par de charcos ahí que lo cuidábamos, le rompíamos la escarcha, con el jarro de aluminio levantábamos agua. Y aparte en las raciones de combate sabían venir unos sobres de café con leche y unas pastillas de alcohol para calentar. Entonces, por ahí el agua no tendría lindo gusto, pero como estaba disfrazada con el sobre de café con leche, tomábamos esa agua. Igual, un par de veces tuve diarrea, sí, debe haber sido por el agua, seguro. Sí, más de un par de veces tuve diarrea. Pero bueno, yo no sé si Ramón se acuerda, pero yo no vi tambores con agua limpia ahí, no teníamos agua, o bidones. No había agua. Del charco tomábamos, sí. Y hablando del tema de la diarrea, de las necesidades, porque algo que mucha gente por ahí no piensa cuando hablamos de alguna guerra, y es algo muy cotidiano, muy propio de la vida, obviamente, pero que en la guerra también pasa, obviamente. Uno no está todo el tiempo combatiendo y pasan los días, los meses, la semana, y uno, obviamente, eso es algo que recurre diariamente. ¿Y cómo era en su caso? Bueno, atrás de unas piedras caminando hacia la playa, crecen unas piedras así en punta. Entonces del otro lado, que quedó como un hueco, ahí habíamos hecho unos pozos que se usaban como letrina. Entonces cuando, por supuesto de día, íbamos ahí, casi nunca íbamos solos, por lo menos a mí siempre me tocó ir con alguien para que uno cuide, vigile, para el lado de la playa o vigile, o si no, bueno, sí, en alguna oportunidad de haber ido solo. Y como no teníamos a veces papel para limpiarnos,
recurríamos a papeles que secaba el viento y que quedaban enganchados en la turba y el viento los secaba. Entonces cortábamos el pedazo que no estaba sucio, que no tenía la frenada, y con eso nos limpiábamos. Y si no, a veces no nos limpiamos, porque la turba, limpiarse con turba es bastante feo. Entonces, no nos limpiábamos, eso hacía que toda la higiene se complique, y por eso uno se paspaba a veces y todo eso. Pero sí, y después, bueno, un par de veces me tocó de noche, no podés salir de la trinchera libremente, y menos hacia la zona que todos van a estar apuntando, porque... Puede ser fuego sí, amigo. claro, podés ir hacia atrás. En realidad no me acuerdo por qué nunca pude ir a defecar hacia atrás, porque realmente no hubiese pasado nada. Pero sé que un par de veces me tuve que tirar al suelo, panza para arriba, y con los codos separarme del piso y hacer acostado. Y lo hice un par de veces, sí. Sí, porque si no, alto quien vive se sentía y empezaban los tiros. Claro, sí, sí. Sí, sería terminar muerto por ir al baño, sería muy feo. Cuéntenle a mi vieja otra muerte, digo, Sí. murió defendiendo con una ametralladora. Claro, y fue Pero que eso resulta no. que era ir al baño. Bueno, estamos hablando del equipo. Borceguíes, los viejos y queridos borceguíes, porque había 2 o 3 tipos de borceguíes. Había uno que eran buenos, que tenían un corte adelante, viste como los botines que tienen puntera, tenían una costura. Eso era muy bueno. Pero después salió el borceguí todo armado, o sea, el completo, el que no tenía costura. Teníamos, porque el otro era medio rebelde, ya estaban los cueros resecos, no eran nuevos. En cambio, estos que salieron, que eran todo uno solo, que no tenían costura, eran más flexibles. Dentro de hoy día ya cambió tanto que parece que anda con 2 colchones abajo de los pies, pero Sí, sí. y una de las cosas que yo le decía que se me había penetrado la tinta, o yo no me sacaba, muy poco me sacaba los borceguíes, y se me había penetrado la tinta en la planta del pie. Tenía la planta de los pies bien negra. Yo me acuerdo que volvimos, nos bañamos en el Irizar primero, después me bañé en la primera brigada y después en la 7ª y no me terminó de salir la mugre. Me cortaron el pelo y tenía todo cascarones de costra de mugre acá, en el cuello, atrás de las orejas, pero pegada. Y claro, y los pies me los lavaba y siempre estaban marrones abajo. Después se ve que la piel va cambiando con el tiempo y más o menos... Pero eso me acuerdo porque era como que al mojarse el cuero del borceguí, la tinta se había metido en la piel. ¿Lo trajiste o...? No, quedaron... ¿Eso dónde quedaron? En la 7ª. Sí, porque fue medio cómico, porque nosotros nos bañamos en Palomar, nos dieron ropa limpia para comer, pero cuando nos fuimos a Morón tuvimos que volver a poner la ropa que trajimos de Malvinas, tuvimos que devolver las que nos dieron en Palomar. Así que me volví a poner la ropa toda sucia de caca que yo traía y los borceguíes, todo lo mismo. Lo que sí, porque yo tengo, gracias a Dios, buena memoria, pero no me puedo acordar. Yo creo que en Morón los tiré. Para mí, tanto el pantalón con cordero como la garibaldina con cordero y los borceguí, yo creo que desaparecieron en Morón. O los tiré, o cuando me habré ido a cambiar los tuve que entregar. Algo habrá pasado, pero no me los traje. Sí, también hay otra cosa. La nostalgia viene después, ¿viste? La nostalgia por querer, ¿cómo no me traje esto? ¿Cómo? Eso después con los años, pero en el momento querés llegar a tu casa, querés ver a tu mamá, a tu novia, ¿viste? Querés ver a los amigos. Entonces, después sí, con los años, ¿cómo perdí eso, ¿viste? Pero después te lo preguntas. Sí. ¿Llevaste algún objeto personal a la guerra? No llevé nada. No, yo tenía un reloj Orient, me acuerdo, un reloj de lindo, pero lo dejé. No lo llevé. No llevé nada. ¿Quedó en el personal. cuartel ese o Sí, quedó en el cuartel, sí. No me lo tenía. Lo volví a usar, después lo usaba en el servicio militar, sí.
Sí. Ese reloj. Y después tenía plata. Ahora me acordé, eso. Yo tenía, en esa época me alcanzaba, yo llego a Comodoro Rivadavia con 300 pesos en los bolsillos. Porque se suponía que cuando yo volvía después del relevo, llegaba a Buenos Aires, me tomaba el Chevalier a Pergamino, que salía 300 pesos. Entonces eran como 30.000 pesos de ahora, ponele, ¿no? Y cuando bueno, dijeron, bueno, no, mañana salimos para Malvinas, como al otro día era mi cumpleaños, me fui a la cantina y entré a comer. Ese sándwich de milanesa así, Coca-Cola, y justo viene un compañero mío de la séptima, y el flaco Ledesma. Le digo, flaco, ¿qué querés comer? No, yo no tengo un mango. No, yo sí, le digo, tenemos que festejar el cumpleaños, le digo, y vamos a hacer sonar toda la plata porque si ya nos vamos para allá. Así que le compré un sándwich al flaco Ledesma, una coca y me gasté la plata. Ese fue el único personal que había llevado. Así que me la gasté ahí en la cantina de Comodoro. Mirá vos. Sí, se disfrutó, fue la última mejor comida Sí, de mucho tiempo, me imagino. sí, al flaco también lo encontré después de muchos años y estamos en contacto todavía, sí. Y hablando de comida, ¿cómo eran las raciones? ¿Allá? Sí. Bueno, cuando bombardearon, hasta que bombardearon íbamos a comer a donde hacían la comida, el rancho ahí en las carpas. Después que bombardearon las carpas, fuimos a buscar comida ahí, llenamos la trinchera de comida y cuando se terminó eso estaban las cajas, que eran las raciones de combate, traían una lata de picadillo, 2 sobres de café con leche, una tabletita de chocolate Arcor, una Presto Barba, una lata de salchicha con tuco o ravioles con tuco, depende, la chapita con agujerito y las pastillas para doblarla y calentar el jarro, eran unas pastillitas de alcohol. El negro Paiva se las comía, ¿te acordás? Y leche condensada también. Había leche condensada. Pobre Paiva, se comía, decía que estaba picante la menta y eran pastillas de alcohol. ¿Te acordás de eso? Bueno, falleció Paiva, sí. Estaba en el monte, estaba aislado, ¿no? Sí. Así que eso de eso. Ah, y galletita express Por 4. por 4. Eran unos paquetitos de 4, que eran 8 galletitas. Yo con lo que comía, con 60 kilos y 19 años, comía como náufrago. Esa ración yo me la comería en un mediodía. Un mediodía y a la noche. Era para 6 días, 7 días, sí. Y sí, así, en eso consistía. Si me estoy olvidando de algo, poco, ¿eh? Creo que eso era lo que traía la caja. O sea, y era la frecuencia en la cual eran servidas estas comidas. ¿Cada cuánto llevaba una caja de esa? Cada 4 o 5 días, por ahí ligábamos una. Cuando se vino los bombardeos, después se olvidaron. Y después sí. Olvidate. Sí, que no sé. Que traíamos cordero, todo el día era cordero. Ah, y nos traían por ahí y rescatábamos bolsas de papa. ¿Te acordás? Una vez llevaron bolsas de papa. Sí, porque íbamos ahí donde las carpas que quedaron todas chaperonas. Claro, conseguíamos toda. Después, un compañero mío cazó ¿cómo se llama? Albatro no es, un cormorán. El cormorán es parecido a la gaviota, grande. Algo así. Pero son horribles. No sé, lo hirvieron como 3 horas de esa porquería. Y no lo podíamos comer. No. Y así comíamos. Eso dijo que lo cazaron, digamos, algunos. Sí, con el fusil le tiraban. Sí, Paiva, porque ¿sabés qué? En la parte de los riscos, ¿cómo se llama? Del acantilado, se ponen las aves a tomar sol, se quedan como dormidas así, ¿viste? Pero un montón, son todos cormoranes, son blancos como la gaviota y negro. Y con el fusil vos le tirás y le pegás, a veces caían 3, 4, caían al agua y por ahí la ola lo traía o por ahí lo llevaba, era el tema de complicado agarrarlo, ¿viste? Pero, y aparte una cosa que no sabíamos, eso hay que cuerearlo, nosotros le queríamos arrancar las plumas. Olvídate, había que cuerearlo, no nos dimos cuenta. No, yo nunca había cazado, no cazaba, yo no. Sí, nos rebuscábamos así con la comida. Porque tengo entendido que tenían prohibido supuestamente cazar animales de la isla. No, a nosotros nunca nos.
No, nunca nos dijeron nada. No. Mirá. Después una vez estaban unos ingenieros minando ahí en la playa, y yo voy, porque las primeros días nos obligaban a hacer patrulla. No sé si te tocó. Al suboficial, que era mi jefe, decía, bueno, tienen que salir a caminar la isla, de noche, no veíamos nada, nos tropezábamos. Yo pensaba entre mí, yo estaba molesto, porque yo digo, ¿para qué levanté la mano, viste? Porque tengo todas esas cosas que cava pozo, que el viento, que esto, acostumbrado a arreglar máquina de coser yo, ¿sabes? Como... Entonces, en un momento digo, los veo, los tipos estaban minando así, voy y me arrimo. ¿De dónde es usted? Me dice uno. De acá, estoy acá en la pista. Somos de Fuerza Aérea. ¡Ja! Me mira, me dice, con razón tenés cara de miedo, no sé cómo, algo así me dijo. Nosotros estamos minando acá en la playa. Me dice, ¿tienen algo acá ustedes de comida? Y no, hay algo, sí. Y digo, ¿y ustedes tienen algo para cambiar así? ¿Qué necesita? Una linterna. No podés usar linterna acá, me dice. Pero yo necesito una linterna. Y bueno, dice, te consigo una linterna. ¿Y vos qué me traes de comida? Bueno, le conseguí ponerle 2 latas dos latas de salchicha. Le conseguí hasta creo que un salamín, no sé de dónde salió un salamín había. Al otro día voy a la mañana, el tipo estaba ahí minando. Y a ver, ¿qué me trajiste? Dice, esto por una linterna es poco. Pero bueno, agarró y me dio la linterna, una linternita plástica con 2 pilas. Y entonces a la noche salimos, le digo a su oficial, mire, conseguí una linterna. Bárbaro, dice, esta noche cuando nos digan que salgamos a patrullar, por lo menos la vamos prendiendo de a rato a ver dónde vamos caminando. Y sí, no, la linterna nos salvó, hasta que después alguien dijo, basta de esto, ¿qué es esto de patrullar? Un viento que no nos escuchábamos ni lo que hablábamos. Y vos andás de noche con el fusil al hombro, patrullando ¿qué? Estamos hablando antes esto antes de combate, Claro, sí. Antes del 1 de mayo. Así que bueno, y ahí quedó la historia con la linterna. Entonces su oficial cada tanto la prendía para ver si íbamos, no había agua o algo adelante, ¿viste? Para ir caminando. ¿Puede ser que sea la que es en forma de L, que es así? No, era una linterna amarilla y negra, de plástico, la típica Everready, con las pilas coloradas, esa Everready grande. Una de plástico era. Claro, porque más La común, más digamos. común, sí. Claro. ¿En esa patrulla pasó algo particular, algún momento, algo? Nada, digamos. tropezar, Sí, patearon piedras. sí, putear, renegar con el viento, sí. No, nada. ¿Y por dónde iban, digamos? Ustedes estaban en el Istmo, creo que es el nombre. Claro. En el aeropuerto. Y nos hacían ir para la pista. Para la pista. A la pista, de la pista volvíamos otra vez a la trinchera. Me pasa que la pista siempre tenía una luz prendida, o dos, o donde estaba García, había luces. Cuando vos ibas hacia la luz iba bien, pero cuando volvía era todo negro. Entonces vos creías que estaba encarando para tu trinchera, pero capaz que estaba caminando para allá. Y nos perdíamos. 2 o 3 veces nos perdimos. Por eso decidí el tema de la linterna. ¿Y la patrulla de qué estaban compuestas? ¿Eran El suboficial Valiente y yo. El soldado Valiente, yo y los 3. Inclusive con el suboficial se perdieron igual, digamos. Sí, nos perdimos los 3. Sí, Mirá. porque es muy difícil caminar hacia la oscuridad. Porque vos no tenés referencia. Aparte, pudo haber pasado de fuego amigo ahí tranquilamente. No, porque fue antes del 1 de mayo esto. Esa ocurrencia de algún jefe, ¿viste? Algún iluminado. Ya una vez instalado, ya con las funciones asignadas, ¿qué es lo que hacían rutinariamente? ¿Qué es lo que hacían esporádicamente como para entretenerse? Porque la espera fue bastante larga, ¿no? Bueno, a veces los aviones traían bolsas con revistas. Mirábamos algo así, alguna revista. Limpiábamos el fusil, limpiábamos la ametralladora. Realmente charlábamos. Ahí nos hacíamos amigos, charlábamos, tener novia, no tener novia, con quién viví, con tener hermano, no tener hermano, ya se conoce uno, toda la familia de cada uno, charlar.
Ya después, bueno, los bombardeos ya cambian muchas cosas, pero sí, eso. No teníamos, una vez terminada la trinchera, una vez que nos llenábamos más bolsa de arena, una vez que estaba todo, no había más nada para hacer. No había nada para hacer. ¿Ustedes con nuestro primer invitado, Ramón, se conocieron en la isla? Sí, ahí. ¿Cómo Ahí fue ese porque... momento? Yo empezamos a charlar un día de un día para el otro, porque estaba Cirilo Sosa, que era compañero de él, después estaba el primer teniente Felici, y había más soldados de la primera, pero no, se dio la casualidad que no nos daba, que él estaba al lado nuestro y empezamos a conversar, así de la nada, porque sabía que eran de Palomar, pero nada más. Después me hice amigo también del cañón de 35, que eran todo clase 62, eran soldados viejos que lo habían llamado, eran 8 soldados por cada cañón 35, su oficial 1 y 8 soldados. A ese cañón lo maneja un director de tiro desde otro lado. Y ellos abastecen el cañón porque no tiene cinta, eso tiene peine de 5 balas, no como el del 20 que tiene cinta. Uh-huh. Y me hice amigo de ellos también, así que, pero más compartía con Ramón y con Cirilo, con los que más compartía. Y estaban en distintas trincheras, entiendo, o pozos. Sí, cerquita. Sí. ¿Y cómo era? ¿Podían pararse, ir a uno al otro, al pozo del otro, estar afuera? ¿Cómo era eso? Sí, estábamos afuera, libertad. Era libertad. Andábamos afuera, nos sentábamos a charlar arriba de una piedra, o yo iba a la trinchera de él, sí, no, bien. ¿Tienen algún momento por ahí recordable entre los dos, destacable? ¿Alguna cosa, una anécdota graciosa por ahí entre los dos? Graciosa, sí. Y graciosa... No, con él no, porque en realidad él le hacía broma al otro compañero y como yo no tenía mucha confianza, no le hacía mucha broma, festejaba la broma que él le hacía. Pero bueno, Cirilo Sosa una vez me pidió que lo acompañe al baño, ¿viste? Entonces y él tenía un rollo de papel. Entonces digo, bueno, yo también quería ir al baño. Pero digo, hagamos una cosa, ya que vos tenés papel, yo llevo el fusil y vos llevas el papel y vamos los dos. Bueno, entonces llegamos a las piedras, Cirilo se agacha y yo le doy la espalda mirando al océano, así, tranquilo, viento, ¿viste? Pero no quería que lo mire, ¿viste? No quería que lo mire. Entonces yo veía, y por ahí miro para arriba y venían dos aviones, pero se veían, ¿viste cuando larga la estela? Uh-huh. No, lo veía dos cositas y se dividieron. Uno va para el lado como de Puerto Argentino y el otro va como para el lado del faro. Yo pensé que él no lo había visto. Yo lo vi, pero no le di importancia. La altura esa, ¿qué le va a dar importancia? Y me dice, dice, ahí hay 2 aviones. Me dice, digo, sí, ya los vi. Y me dice, no pasará nada. No, dale, que después me toca a mí. Le digo, dale, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Y de pronto se siente... Me doy vuelta, porque me pareció como feo, porque yo le dije, nada, ¿qué va a pasar si mirás, ni se ven? Y cuando empezó, miro y ya iba corriendo él. Iba con los pantalones bajos y tiró el papel, dejó el papel tirado, todo. Y yo le digo, vení, que no pasa nada, porque el silbido se escuchaba lejos. Ya más o menos estábamos acostumbrados, aunque parezca mentira. Y llega a la trinchera, se mete puteándome, me iba insultando, qué sé yo qué. Y llego yo muerto de risa y la bomba cayó, pero se vio la tierrita, no sé, atrás de la pista cayó, pero mucho más, en la cabecera. Y digo, ¿viste? Hiciste tanto escándalo. El papelito iba flameando, iba corriendo. Y se iba teniendo los pantalones, Cirilo. Pero no, lo que pasa que es como que al último medio uno se acostumbra. Es que se acostumbra a decir, total, de acá no voy a salir. No sé, algo así piensa. Ya al último, se ponían los barcos para bombardear. Ya van de nuevo.
Y entonces vos ibas, te ponía el casco. Antes veía algo que brillaba, salía corriendo, te ponía el casco, te metía. Y ahora hasta que no sentía el silbido, te quedaba mirando. Y después picaba, te tiraba atrás de las piedras. En vez de tirarte en la trinchera, te tiraba atrás de las piedras. Ya lo medio como que no... miedo sí, pero no... No sé, no, estábamos acostumbrados. Como acostumbrados. Sí. Claro, al principio uno ve unos barcos y dice, ojo, está atento, fijando Sí, la aparte mirada. caían cerca porque se pegaban, retumbaba, viste, la tierra. Pasa que los proyectiles de los barcos explotan 3 metros antes de llegar al piso y larga la esquirla para abajo. Entonces la esquirla levanta la tierra, no hace agujero, hace como que araron, como un pedazo arado. Claro. Según después me enteré, yo no sabía de eso, que es para matar infantes, es para ablandar la zona, como le dicen ellos. Sí. Cambio, la bomba de los aviones perforaban, esas hacían unos cráteres bárbaros. Pero la de los barcos, pese a que explotaban antes, retumbaban, sí. Retumbaban. ¿Ustedes sabían diferenciar cuando era un ataque Sí, se siente. naval de un... Sí, sí. De noche, la bomba del barco se ve como que está tronando, que refusila, y después viene como una brasita prendida, como un cigarrillo prendido, ¿viste? Después se apaga. Y después siente... Y ahí y después la explosión. Cambio, la del avión se silba distinto. Sí. El barco, aparte, se escucha cuando tira. Plum. Sí, y después hace un ruido... ¡shum! ¡shum! Así hace, y se siente cuando pega la esquirla así en el piso. Sí. Estos ataques eran mayormente de noche, ¿no? Y de día los barcos también. ¿También? Sí, de noche y de día. Los aviones de día eran. Pero los barcos eran de día y de noche. ¿Mayormente de noche o no? ¿O era más o menos equilibrado? Yo no me acuerdo bien, pero calculo que... No, de día, de día. De día. De día, de noche habrá sido un par de veces. Y de noche cuando atacaban, que le hacían de pollo. Más de noche. Sí. Sí, pero debe haber sido, sí, capaz un 50 y un 50, ¿eh? Mira. Sí. El Sí. avión sí de día. El avión de día, sí. Claro, que contabas de que el avión es algo que es impresionante, que pasa primero el avión, después de 3 segundos recién escuchar el sonido. Se escucha el ruido. Sí, y después, aparte que el avión Vulcan, ese te bombardea de 9.000 metros, vos la sentís silbar, pero el Harrier hace vuelos rasantes, como cuando nos escupió ese portabeluga que venía a los tumbos, que le pegó a la trinchera de él, pasó por arriba de la mía y rompió un pedazo de piedra, ¿no? Que le sacó un pedazo de astilla. Eso lo descartaba el avión. Y ellos sí atacaban así, o te hacían la curva. Una vez vi uno que venía del lado del océano y cuando llegó a donde estábamos nosotros levantó la panza, se le vio la panza así y viró. Al que le pegó Bartiz venía de la otra punta y Bartiz le pegó al Harrier. Pero ellos se disputan. Que había del otro lado que le pegaron al otro amigo. Ruiz. Sí. Ruiz le pegó. Entonces, como discuten, pero como Bartiz salió en la revista Gente, hay una portada en la revista Gente que dice la primera victoria, dice, y está Bartiz con el cañón. Bueno, pero dicen que fue Ruiz el que le pegó. El primer tiro. Este también capaz que le pegó, pues dice que le pegó, no se sabe. No se sabe, pero Bartiz se paró en el cañón, se paró y gritó. Gritó, yo lo vi a Bartiz cuando gritó, ¡Ouija! ¡Carajo! Algo así gritó que le había pegado, lo vi. Sí. Y uno hizo una bola de fuego. ¿Te acordás la bola de fuego esa? Pero después fue con el chinute, ¿verdad? Que dio vuelta al avión y se clavó. Y cayó. Bueno, después también dejaron un A4B sin tren de aterrizaje dando vuelta, ¿te acordás? Sí, le conté. Y cada vez que venía más bajo, Sí, y se va a caer. Nos agarró nosotros. Y después el avión arrastró, se cayó cerca del faro y el cabo primero... No, ahí era frente al 35, se cayó. Donde van las piedras y un poquito más. Sí, un poco más. 100 metros nosotros más o menos. Ah, no, yo pensé que más adelante, eso no más. No, el del faro fue otra que venía de combate. Ah, Una 4C. bueno, este A4 fue el cabo primero Puey, que era el mecánico de armamento nuestro, 100 metros. y le sacó el cañón del 20 y hizo una ametralladora. Fabricó, lo puso arriba de un, no sé si de una carretilla. Consiguió una carretilla y armó el cañón del 20, lo sacó y lo funcionaba y todo. Sí,
Tengo contacto también con Puey. El otro día estuve, el 10 de agosto, para el Día de la Fuerza Aérea, estuve con él. Es un personaje, sabe mucho de armas, mecánico de armamentos. Después del primer ataque, o ahí que contaba que Ruiz, ¿cómo era el otro nombre? Pues, Bartiz, Bartiz. el pollo Bartiz. Dereván Alejandro, ¿cómo se vivió eso? ¿Fue un momento de euforia? ¿Ustedes estaban tensos? ¿No reaccionaron? No, estábamos ¿Cómo fue? tensos, sí. Sí, estábamos tensos, pero cuando lo vi que gritó él, viste, o sea, una alegría, sí, se vive con euforia también. Claro, reaccionaron, digamos, la tropa Sí. reaccionó. Y sí, porque ese tipo nos tiraba, Claro. seguro. Sí, sí, aparte eran tan raros los ataques porque eran de todos lados. Como yo digo, yo no conocía lo que era un avión. Yo no conocía un avión de combate. Nunca vi un Mirage, ni una A4. Si la brigada que yo estaba era de helicópteros, yo conocía el Chinook, el Bell, el Hugh, que son los helicópteros de la séptima. Pero cuando nosotros mirábamos, no sabía distinguir entre... Pero sí el Harrier era color negro, tenía creo que 2 turbinas de cada lado, porque las alas eran así, eran como para abajo, parecía un cuervo, no sé, algo feo era. Entonces más o menos, pero si no, en la rapidez no podés distinguir si es amigo o enemigo. ¿Y ustedes le tiraban cuando pasaban? Yo no, con la 12-7 no. No, pero algunos compañeros míos le tiraban con el fusil. Sí. Sí, yo alcancé a tirar una vez con el fusil. Sí. Sí, se veían. Uno de los soldados de Bartí le vio la cara al piloto una vez. Le vio la cara, no me acuerdo el apellido ahora del muchacho. Le vio la cara. Cuando el avión viró así, le vio la cara al tipo, sí. Y Bartí también lo cuenta eso, sí. ¿Y cómo fue el momento que le disparó, digamos? ¿Venía de frente, de costado? De costado. Sí, le tirábamos. ¿Y dio tiempo a que usted agarre el fusil? No, tiré al aire yo, capaz que ya ni porque yo vi, había un soldado, compañero nuestro, Batista, que estaba mucho más lejos, y él le tiraba. Entonces un día el cabo primero Núñez dice, sí, si Batista, soldado mío, le tira, ¿cómo no le van a tirar a ustedes? Entonces un día agarramos y tiramos, le tirábamos, sí, pero no sabés si le perforaba o le hacía algo. Perforar le debe perforar el fusil seguro, pero hay que ver cómo no. Si llega, claro. Si lo agarrás, claro. No, aparte la dificultad de... Porque tenés que apuntar muchísimo más adelante, hay que ver que la bala Y llegue. encima te tiemblan las manos, te tiemblan las patitas. Es como que tendría que ir muy lento, como Sí. no va lento eso. Seguro, Claro. seguro. ¿Le dieron indicaciones sobre cómo tendrían que actuar en caso de que se produzca un desembarco? No, indicaciones no, porque lo único que teníamos que hacer era tirar. Si desembarcaban había que tirar. Si era de noche, no sé si no íbamos a enterar, o excepto que como estaba minado, seguramente iba a pasar. Pero no, mayormente no. Como te dije eso, te digo sinceramente, no es que el suboficial estaba todo el día encima nuestro diciendo, mirá que hay que hacer esto. No, era, la verdad hacíamos lo que queríamos, sinceramente. Sabíamos que si venía de ahí le tirábamos. Y si nos bombardeaban no podíamos hacer nada. Si bombardeaban los aviones tampoco podíamos hacer nada. Solo esperar. Nada más. Muchos hablan sobre el tema de las cartas, ¿podían enviar y recibir cartas del continente? Sí, no, porque nosotros que vivíamos, cuando aterrizaba un Hércules, juntábamos todas las cartas en una bolsa y a veces me ha tocado a mí llevarlas. Y al Hércules, o a todos los aviones, los custodiaba el GOE, que eran de la séptima, donde yo estaba, era el grupo de operaciones especiales. Y me conocían algunos. Entonces yo entraba por la puerta de atrás del Hércules, casi siempre los pilotos eran mayor, capitán o vicecomodoro, eran todos de cargo medio alto, pero eran macanudos. Le daba la bolsa de cartas y me las recibían. Pasa que yo no recibía carta. Yo pensaba, digo, capaz que a mi vieja le pasó algo y mis hermanos no me deben querer decir, a lo mejor, porque mi vieja era como el preferido, ¿viste? La estaría pasando mal. Y de hecho, cuando volví, mi mamá era gorda y pesaba, yo creo que habría bajado como 20 kilos.
casi no la conocí cuando volví. Así que muy bien no la pasó. Entonces yo dije, capaz que le pasó algo y no me escriben. Bueno, entonces yo siempre en cada carta que escribía, che, escriban. O mi novia o mis amigos, ¿viste? Bueno, entonces un día recibo un papel amarillo así largo, escrito a máquina, que decía algo así como, te mandamos 14 cartas, hacer reclamo, te deseamos suerte, Héctor, es mi hermano. Digo, bueno, ¿a quién le voy a reclamar las cartas? Y bueno, yo seguía escribiendo y seguía y no recibiendo, ¿viste? Y cuando caímos prisioneros, venían mis compañeros del lado del faro, porque todos venían replegando para juntarnos a todos ahí y ya enganchar el camino a Puerto Argentino. Y Jorge Direna de San Fernando, que estábamos juntos en la séptima, me dice, mirá loca, dice lo que tengo. Un pilón así de cartas, todas, de mi vieja, de mi hermana, de mis amigos y de mi novia, todas. Él veía a Dinardo y las guardaba, se ve que llegaban ahí al faro, o cerca del faro, y veía mi apellido, algunas se habrán perdido. Después sí recibía de los colegios, de chicos que te elegían para escribirte, de esas tengo guardadas, un montón. Sí, las tengo todas en una caja guardadas. Qué tesoro eso. Sí, están con barro, están sucias algunas con barro, pero están ya muy viejitas, pero se leen bien todos, sí. ¿Y se acuerda que digamos, su familia cuando le mandaban las cartas, después usted las leyó, qué es lo que decían? Si se podía... Decían que bueno, que me deseaban suerte, que todas cosas, viste, de que bueno, acá en Pergamino las cosas están bien, mamá está bien, qué sé yo, mi sobrina había cumplido años, ponele, cosas que te decían así. Uno de mis amigos había cambiado la moto, me decía que había comprado otra moto, que me esperaba para salir de joda con las chicas en la moto. Sí, todas, sí, te escribían, sí. Sí. Mirá, había una mujer, una señora, que la hija, ponele, tendría 7º grado, la nenita tendría 12 años, me escribe una carta, una carta para el soldado, y la madre me dijo que lo que yo quisiera le pidiera, porque ellos estaban en una buena posición y podían enviarme lo que yo quiera, que le pida lo que quiera. ¿Y sabe por qué me acuerdo? Porque la dirección del remitente decía Malavia 452, eso es Villa Crespo. Malavia es la que corta corriente y después se convierte en Luis Viales. Yo después viví 18 años ahí. Y vos sabés que yo voy a trabajar con un importador de máquinas que estaba en calle Malavia. Y cuando yo miro Malavia, viste, me vino la carta a la cabeza. Empecé a buscar el 445, así era un edificio, viste. Y empecé a tocar timbre y no, o sea, se ve que la gente pensó que yo era un chanta, que estaba preguntando para que me abran la puerta, ¿no? Y no me dieron bola, pero mirá dónde vivía la mujer. Y si era de Villa Crespo y era judía, seguro que tenía guita, porque me lo dijo en la carta. O sea, podría haber ido a pedirle, mire, yo soy el soldado, ponerle... Yo agarré las cartas, llegué a mi casa, guardé todo, mi jefe me había guardado el trabajo, tenía 19 años, empecé a laburar de vuelta, había que reactivar el hogar porque el sueldo de mi hermano solo no alcanzaba. Así que, pero si hubiese sido, me iba hasta Buenos Aires, me buscaba la dirección, a lo mejor sí la hubiese encontrado en ese momento, ¿viste? Pero bueno, esas cosas que te encontrás, que pasa, gente que te da una mano, te quiere ayudar. Qué lindo todos esos gestos. ¿Fue la única carta a un niño, digamos? No, muchas, tengo varias, sí. Hasta suboficiales de la séptima nos escribían, que habían quedado en Morón. Sí, nos escribían. Sí. Con dibujitos, todo cosas así. No, el suboficial me mandaba la marcha de Malvinas para que la cantes, ¿viste? O me mandaban porque el suboficial nuestro nos obligaba a rezar el rosario a la noche. Y yo no me gusta rezar, ¿viste? Y me obligaba, lo tenía que rezar. Entonces los rosarios de plástico venían con un papelito que estaba escrito el rosario. Vos lo abrías y ahí lo ibas leyendo, pues no te acordás de rezarlo, ¿viste?
Y me sabían mandar así los suboficiales carta con el rosario para que lo rece. Lo que menos hacía era rezar yo. Claro, pero yo por duda digo, dibujito no me refería a los suboficiales. Digo, No, los chicos claro, sí, dibujitos ponían, sí. Mirá. Dibujos de soldados, así. El tema del ataque, digamos, ¿qué se comentaba una vez que ocurrieron los primeros ataques, los primeros muertos? No sé si usted tuvo compañero o gente cercana. Y que hayan perdido junto la con vida. él, García. ¿Cómo Después fue? murió Bordón, pero yo a Bordón, Aguirre, Luna y Sevillano no los conocía. A García sí, porque yo le había ido a pedir unas vallaspirinas la noche antes a la carpa de él. Le había ido porque mi compañero tenía una muela hinchada y entonces yo fui a pedir una tableta de vallaspirina. A él sí lo conocía. Pero después, el mismo día, muere Bordón. Primero muere García, después Bordón. Y después los otros 3 mueren en Darwin. Porque estaba la base Cóndor, claro. Estaba que ahora es también el Comodoro Vergara, retirado, que era piloto de helicóptero, estaba en Darwin. Y en Darwin había soldados creo de la 9ª Brigada Aérea. Y murieron 3. Que son los 5 soldados de Fuerza Aérea que murieron. Sí. Pero la noche, cuando yo fui a pedirle la vallaspirina a García, yo le dije, pusimos a hablar así, que iban a atacar. Y él, me acuerdo que dijo que todas las noches decía que iban a atacar y no atacaban nunca. Se supone que era para que vos no te duermas. Y así todas las noches había un santo y seña, perro, gato, qué sé yo, vos tenías que contestar. Entonces, no, dice, no le dé bolilla porque pasa que todas las noches dicen lo mismo, toda la noche, sí, pero yo le dije, a mí me dijeron que que era un porcentaje alto de que ataque. No, dice, me acuerdo que corrió la lona de la carpa y tenía una estufa de esa con la mechita en el medio así, pero la hacía andar con JP1, ¿viste? Azul la llama así, y tenía un catre de lona, que son esos de alambre o de fierro ¿viste? De acero, el catre, el viejo y querido sí. catre. Bueno, y él estaba bien ahí. Entonces, ¿qué? Nosotros estábamos con el agua hasta acá. Y bueno, resulta que cuando atacó a las 5 menos 20 fue el primero que cayó porque bombardearon ahí. A la pista creo que le pegaron un solo agujero, pero las carpas de sala de armas, de comida, esa la hicieron bolsa. Ahí no le erraron, se nos dejaron. Se ve que a lo mejor, porque muchos dicen, no, porque le erraron. A lo mejor no le erraron a la pista, a lo mejor no la quisieron romper, porque a lo mejor ellos la iban a usar. Pero sí nos dejaron sin comida, sin nada. Así que justo ahí muere Guillermo García. Si hubiese venido a la trinchera, se salvaba. Son esas cosas. A lo mejor si hubiésemos estado nosotros calentitos con estufa, tampoco nos movíamos de ahí. Sí. Sí, era básicamente un aleatorio. Claro. Sí, yo no sé la historia de García, ellos la saben mejor. Si él fue castigado a la carpa o qué, yo no sé. Pero tampoco hubo autoridad para que alguien vaya y le diga, usted se va a la trinchera. Porque esta noche van a atacar, usted se va a la trinchera. Lo hubiese obligado a ir a la trinchera. Pero como te dije, nosotros hacíamos bastante lo que queríamos, ¿viste? Nos manejábamos muy libre. ¿Viste? Pienso yo. Que a lo mejor por ahí iba un oficial y decía, usted se va a la trinchera, y moría en la trinchera con nosotros y en las carpas no pasaba nada. No puede pasar al revés, sí. Nunca se va a saber, ¿viste?
pero no sé. No sé si lo mandaron, se peleó con alguien, Y le pegó Guerra. le pegó. Claro, sí estaba cerca del faro. Le pega, entonces, ¿qué hace? Viene con el capitán porque es la autoridad máxima. Entonces, ¿qué hacen ahí? Felici, por querer apañarlo, se lo manda a la carpa. A las carpas. Y estaba Núñez, 2 misioneros había. Y ella era 3, era mucho. Y Felici cuenta que una noche anterior, cuando fuiste vos, que él le dijo que vayas a la carpa, le dijo, García, dejame una noche más acá. Y el otro día lo mataron. Ya el otro día, Pero no es ¿viste? que cortó Felici. Sí, claro, dejamos una Pero noche yo más. sí que vine ahí porque el otro le pegó. Y si no le hubiese pegado el otro, Estaba en el faro, capaz. Claro. no pasaba nada. No pasaba y nada. Guerra hizo un desastre, varios, pero bueno. Sí. A Kun también, que estaba con él, lo echó. El primer teniente Guerra, una Y porquería. se fue, lo dejó que vaya a la arena y justo se encontró con el cabo primero que era de ustedes. Como Carbone, Carboni lo apañó. Lo apañó. Le metieron el pozo con él. sí. Si no, quedaba tirado solo en el medio del campo, en el medio de la isla. Y Rivarola también era jodido, sí. Sí, el capitán también. Pero bueno. Eran oficiales con malos tratos, digámoslo. Sí, sí. A veces fue mal, sí, fue un desastre con todo. Hasta con los suboficiales se peleó. Sí, son la vergüenza de la institución. Pero ¿sabes qué pasa? Terminaron la carrera prácticamente, te da bronca. ¿Me entendés? Porque, Sí. a ver, yo era soldado. Cuando volví a Pergamino tenía úlcera. Tenía los pies hecho pelota. Los médicos no me cobró ninguno en Pergamino. El que me curó la úlcera no me cobró. Pero si podríamos haber ido al hospital aeronáutico y darnos la salud. Chicos, muchachos, vengan. ¿Vos qué tenés? Vení en el hospital aeronáutico. Me atiende, soy veterano. Ahora, a mí no me dieron eso. Y a Guerra lo tuvieron hasta que se jubiló y a Rivarola también. Cobarde, Rivarola se Sí. fue. Se fue. Y eso es una vergüenza de la institución. Y sin embargo, ni un problema. Y después eran veteranos. Después eran veteranos de guerra, ¿viste? ¿Se fue? ¿A qué se refiere? Abandonó de la isla. Se fue de la isla. Dijo que la mujer, con la excusa, o no, o es verdad que la mujer tenía un problema, y después del bombardeo, en el primer Hércules que vino, se subió y se fue. Claro, es el que dijo usted, ¿no? Si éramos de la misma, Sí, ¿y de quién- la misma compañía. Claro, y pusieron a Mena después. Después Capitán vino Mena. Después vino el Capitán Mena. Claro. Capitán Mena. Que Mena era un hombre, no sé si es, no sé si era de carrera, pero viste que entran a veces con un oficio. Sí, Vino con la zapatilla que era, ¿sabe qué? Era un espejo, todo era, vino afeitado y después cuando bombardeó se quedó metido en la trinchera, se lo vio salir de ahí. Pero se siempre lo- estaba bien vestido. Nunca nos te molestó. Eso es lo que tenía. claro. Ni el pozo nuestro que estábamos a 50 metros fue. Sí, Estuvo ahí, se clavó ahí hasta que se terminó la guerra. sí, no. No, él dice que se fue en decirle que vinieron del rey y siguió la carrera hasta que terminó, o sea. Claro. Claro. En cambio, nosotros, para mí, tendría que ser, como fue Felici, que fue con nosotros, darle una oportunidad que sea jefe del Estado Mayor, que sea jefe de la Fuerza Aérea. En cambio, lo trabaron con el tema de la cámpora, Claro. hicieron sumario por Felici y llegó a Comodoro. Llegó. Claro. Y es un veterano que fue piloto de De Hércules. Piloto de Hércules. Ahora el hijo está también en la fuerza, que me escribió ayer, antes de ayer. Está en Chipre, ahora está en una comisión ahora. Tengo contacto con uno de los hijos. Hay dos hijos, uno está como jefe militar en el Conto y el otro está en la 10ª. Y de la 10ª me escribió, yo te mostré, se Sí. fue a Chipre. El que me avisó cuando murió el padre. No, Se portan mal, o sea, van eligiendo al que es más débil Sí. para seguir gobernando eso. O sea, capaz que Felici no era malo, ¿viste? Pero o tenía un carácter recto. políticamente incorrecto, dijo. Entonces, claro, entonces buscan otro que sea más corrupto para poder ir como jefe. Y eso pasa. Para poder manejar el Sí, sí. poder político. ¿me Claro. Pero había celos entre los mismos pares. El alférez que fue jefe en Malvina nuestro, que él quiso ir, que lo sacó al otro para ir él, ¿no es cierto? Gustavo Foch, ahora vive en Guaymallén. Cuando llegó a capitán, lo mandaron a Mendoza. Y en Mendoza se topó con los pilotos de Mirage, de Dagger, y no le daban bola, o sea, no le daban bolilla. Pero, ¿qué tiene que ser piloto para ser veterano de guerra? Y estamos hablando que él era un capitán, y estuvo en combate, estuvo en la isla, fue veterano, o sea, entonces hay un celo entre ellos mismos, como un celo porque vos fuiste, yo no fui, ¿me entendés? Y bueno,
Y eso, el tipo renunció, se fue, pidió la baja. Se fue de helicópterista a los yacimientos estos de YPF, llevaba gente en helicóptero a las bases que están en la Antártida, fortuna ganaba. Fortuna. Se jubiló ya y dejó la Fuerza Aérea. Viste, después dicen, pero la Fuerza Aérea gasta un dinero en instruir a un piloto para que después se vaya. ¿Y si los echan? ¿Y si lo echan? Si no son, o sea, digamos, es como que por lo menos antes, yo he ido al edificio Cóndor como ha ido él, y vos ves que se encuentra un primer teniente con otro primer teniente y se dan un beso, no es saludo uno se hace. O sea, entra de la calle, el otro sale del edificio, buen día, saludo uno, después abrazate, date la mano, charla. Y un beso no quiere decir, no digo que esté mal un beso, pero no es para... O sea, es como que todo se politizó, ¿viste? Se hizo muy... No sé, el año pasado, el Día del Soldado Aeronáutico, me invitan a Moreno, porque ahora la 7ª está en Moreno. Y voy a Moreno y había unos cadetes con equipo de gimnasia corriendo. Sé que estaban haciendo instrucción, que yo. Y un capitán era el hombre. Me digo, ¿y esos chicos son cadetes? Ah, le digo, ¿de gimnasia? Sí, dice, porque no tenemos ropa de combate para hacer instrucción. Y, le digo, porque yo estaba viendo la cuadra, digo, está vacía. Sí, dice, porque no tenemos colchones. ¿No duermen acá? No, se van todos los días a la casa. Le digo, ¿y con la comida? No, tienen que comer en la casa. Le digo, a ver, están en la 7ª Brigada Aérea, en la Fuerza Aérea Argentina. No tienen ropa para practicar, no tienen ropa. No tienen comida para darle, no tienen colchón, está la cuadra vacía. Eso no es nada. Había uno que me llegaba todos los días tarde, lo dejé preso un día, al otro día me llamó la madre, casi me hace un juicio. La madre del cadete lo llamó el capitán. Claro. No existe eso, no existía antes o no. No. Pero entonces vos qué podés esperar. ¿Me entendés? De cómo se van a tratar entre ellos en la fuerza y todo eso. Mirá, vos no sabía que se ablandó tanto y que se liberó tanto. Porque antes era un internado. Sí. A duras penas salía un fin de semana. A veces Seguro. no. ¿Viste el video que yo te mandé Sí. de la salida de Franco? Muy bueno. Bueno. Sí. Y sí. Sí, todo se... Y ahora no mismo hay, usted. no hay más militares, ahora son todos militares de democracia. Porque hace 43 años que se fueron los militares. Y un militar para retirarse con los máximos años son 35, así que date cuenta que no hay. Claro. Son todos militares de la democracia. O sea, porque usted dice lo que se ponen en el... Todo, o sea, todos los militares que hay ahora, si por ejemplo una gente dice, no, porque los militares son malos. No, los militares son toda la democracia, no son malos los militares de antes. Claro, sí, sí. Sí, obvio, ¿no? Todos los militares que hay ahora, todos, y los que se están jubilando. Son del 83 para acá, o sea, Sí, de la sí. democracia. Del Sí, 83 sí. para acá ya no hay más ninguno. Ponele que entró en el 84, en el 85, o sea, la democracia. Claro, sí, sí. Ya se fue porque ya cumplió los 35 Ya está. años. Claro, sí, sí. O sea, Verdad, sí. Sí, obvio, sí. ¿Me entiendes? Son 35 años los militares. Ponele, en el 90 entró. Ya se fue también. Claro. También, sí. Y ya casi en el 2000, lo que entró en el 2000, ya en 5 años. Sí, ya se van también. Después hay otro, por ejemplo, el 10 de agosto voy a la 7ª Brigada del Día de la Fuerza Aérea. Bueno, como yo llevé un cuadro para colgar en el museo, quería ver si lo habían colgado. Fui con los tapones de punta y estaba el museo cerrado. Bueno, entonces me quedo al acto, ahí me encuentro con Puey, que era el mecánico nuestro de armamento, me encuentro con Carbone, que es amigo de Kuhn. Sí. Bueno, Claudio. tuvimos la formación, desfilamos con 2 del GOE, que estaban siempre, y ¿cómo es? Estábamos ahí, y vos decís, entrás, viste, decís, ¿dónde es la formación? No, a ver, le preguntan al otro. No, y el otro le pregunta al otro, viste, es como que vos llegás ahí y no hay una organización, formación, viste, algo más como diciendo, usted venga para acá o estacione acá, es todo muy... Como una municipalidad que te dice, Sí, preguntale a viste. ese y ese te dice, no, preguntale a este, el otro. Claro. Van dando vueltas, digamos. Claro, viste, todo así. Y entonces estábamos ahí y viene uno, viste el uniforme azul, que es el birrete azul, Sí. la camperita, Sí. pantalón de vestir azul.
y zapato negro, con la medalla del Congreso y se me pone al lado. Hola, hola. ¿Cómo? Dice, ¿de dónde sos? De Pergamino. ¿Dónde estuviste? Digo, en la pista. ¿Vos dónde estuviste? No, dice, yo no fui a Malvinas. ¿Cómo no fuiste? No, yo pedí 5 veces para ir y no pude cruzar. Yo estaba en Comodoro. Pero le digo, yo quise comprar este uniforme para desfilar y no me lo quisieron vender porque soy soldado. Vos, aparte que no fuiste a Malvinas, tenés este uniforme. ¿Y la medalla de dónde la sacaste? Si es la medalla del Congreso. Dice, no, ¿sabés por qué? No sabía dónde meterse el vago. Pasa que había un par de oficiales, uno de apellido Rusticini, que ya falleció, que le firmaba a los casi boy, le firmaba certificado de veterano. Pero hace poquito lo conocieron a uno, ¿te enteraste? ¿A- Se vio en Google, se vio. A un, no sé si era un mecánico, pero hace poquito en el sur. Ajá. Pero no fue a Y Malvinas. no fue a Malvinas. No, lo reconocieron porque él estuvo en el sur. O sea, como no sé si como mecánico Sí. o como que cargaba el avión. No Sí, sé. sí, está Hace bien. poquito, no hace un mes. Bueno, pero ¿qué pasa? El tipo está con la medalla, con un uniforme que no lo... ¿Dónde lo consiguió? Si a mí no me lo vendieron. Yo fui a sastrería y me dijeron que no porque era soldado yo. ¿Me entendés? Entonces, y el tipo... Y bueno, Carbone me contó que este tipo le firma certificado. Este hombre tenía un séquito de muchachos que vengan, y se murió él, este hombre, y se desparramaron todos, pero este apareció en el acto. A mí no me daría la cara, porque yo la vez pasada cuando fui solo, y estaban todos los del GOE, y los del GOE eran todos suboficiales y oficiales, y el turco París, que se retiró como brigadier mayor, me dijo, vení Dinardo, vamos a desfilar, vení con nosotros, y el tipo me agarró del hombro y me llevó a desfilar con él, uno del GOE, y vos decís, y a mí no me daría la cara estar al lado de un tipo de esto, por ejemplo, un comando como el GOE, y no siendo veterano, no me daría, pero bueno, lo hacen. Y así está. ¿Qué medallas tienen? ¿Les dieron medallas? Sí, la del Congreso, Solamente. esa sola, nada más. Y el Después, distintivo. el distintivo. Muchos se cuelgan 20 medallas, pero ¿por qué? Porque va a un colegio a charlar, por ahí el intendente te da una medalla. Claro. Después va a otra institución, como no sé, una institución que los bomberos, le vamos a dar una medalla a los veteranos. Entonces, claro, se te juntan 4 o 5, pero la que vale es la chiquitita del Congreso. La mitad azul y mitad blanca. Ah, Claro. ¿qué año es? Del 82. ¿La dieron en el 80? En el 80, no, yo la fui a retirar como en los 90, el del Cóndor. Y encima no tiene mi nombre. 90 y pico, yo lo fui a retirar en el Sí, Córdoba. pero la tuya tiene tu nombre. No, La mía tampoco. La mía dice Soldado Maciel. No me digas. entonces era para otro. Era para otro. Y en esa época estaba Barriento, un cabo principal Barriento estaba ahí. Yo cuando fui estaba Corona. O Corona también estuvo mucho tiempo. Era, no sé si vicecomodoro. Sí. comodoro. Bueno, yo a Barriento le dije, pero yo soy Dinardo. Bueno, llévate esa, me dijo. No jodas, me dijo, llévate esa. Porque la que decía Dinardo no sabía a quién se la dieron. Es una cosa de loco. Sí. Y Milei dio un soldado, apenas asumió un poquito de tiempo, dio uno la medalla que había perdido, ¿viste? Ajá. Sí, creo que lo vi, sí. Sí. Después, bueno, los que tuvieron mérito tienen la otra, ¿viste? Hay varias medallas que destacan. Que Nosotros- como un truque, la Sí. medalla de plata. Algo así. Nosotros los que cosas solo la redonda esa. Pero después los que se cuelgan de todo, Estaba acercándonos al final de la guerra, cuando ya venían los combates. ¿Ustedes se enteraban de que se iban produciendo los combates como Pradera del Ganso, el desembarco en San Carlos? ¿Se enteraban de eso? y no mucho. Nos decían algunas cosas, pero no mucho. Decían de los combates, pasa que en ese momento, en realidad, mucho yo vi, o mucho más supe de la guerra cuando volví que cuando estaba, porque los libros, las revistas contaban cosas que yo no vi. Entonces, si bien se decía así, hundieron el Belgrano, por ejemplo. Uy, hundieron el Belgrano. Pasó tal cosa, pasó tal otra, pero no. Es como que se vino el final medio de golpe. Pero sí lo que sí veíamos con él
veíamos en Puerto Argentino, le habían pegado o le quisieron pegar un radar que estaba en la entrada, le pegaron a un galpón y había humo. Y dijeron, están tomando Puerto Argentino, o va a caer Puerto Argentino, o está, ya llegaron a Puerto Argentino. Y atrás de eso, bueno, acá se terminó, avisaron que dejemos las armas, que la descarguemos, inutilicemos, que las dejemos, que ya se había firmado la rendición, o el alto el fuego, mejor dicho, y que, bueno, que había que esperar, nada más que esperar. De hecho, estuvimos 4 o 5 días ahí en la trinchera, hasta que fuimos prisioneros. Sí, cayeron Vinieron los del lado del faro. Los del comando cuando cayeron, que se llevaron todos los vehículos, ¿verdad? Sí. Y le metían azúcar. Le metimos azúcar, Sí. yo colaboré ahí, le metí. Yo lo vi que metían azúcar, los tanques, Sí. los motores, todo. Para que no lo usen, le poníamos azúcar. Y sí, me acuerdo. Y después, una vez que íbamos a irnos, fuimos hasta la calle, pegábamos la vuelta de Sí. nuevo y después volvimos. Y esa tanda que fue primero, que pegaron la vuelta al continente y nosotros nos fuimos a la segunda tanda. Exacto. Los últimos fuimos. Sí, fuimos los últimos en llegar a Puerto La compañía Argentino. nuestra. 16 kilómetros, caminamos de la posición hasta Puerto Argentino y ahí a la noche llegamos, nos metieron en un galpón, ya había soldados adentro del galpón, un montón había que meterse un huequito ahí donde se puede, el piso con paja había, hasta que amaneció ahí adentro. Después al otro día nos sacaron a trabajar, en grupo nos dividieron. A mí me tocó limpiar la ciudad con unas horquillas, juntar todos los que habían caído prisioneros antes, habían dejado ahí, así como a nosotros nos desvistieron en el campo, a ellos en la ciudad. Entonces quedó toda la ropa tirada, así que eso había que cargarlo todo en camión. Después al otro día limpiamos una factoría abandonada, me hicieron limpiar unas ollas grandes de acero inoxidable, los azulejos de la factoría, ¿sí? Y al tercer día también, no sé, me acuerdo que habremos hecho, y ahí nos volvieron a meter en el galpón, y como a las 7:30, 8, se vuelve a abrir el portón y nos hacen salir a todos. Y resulta que, bueno, como que nos forman en columna y empezamos a caminar por la calle, todo caminar, y cuando empezamos a bajar hasta el muelle vimos otra columna que ya estaba en el muelle. Así que medio te ibas enterando así, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? No, y parece que ya volvemos, parece que embarcamos, parece que nos vamos. Era todo así, incertidumbre. Siempre los oficiales nuestros siempre conseguían información, pero nos tenían al tanto de lo que podían. Así que eso, y ahí ya me acuerdo que subimos un barco playo de ellos, creo que no sé de qué, y ese barco salió de ahí, dio como una vuelta y atracó al lado del Almirante Irizar. Pusieron un tablón grande, unos reflectores que alumbraban, y íbamos corriendo así, cruzando arriba del Almirante Irizar, y ahí esa fue la última noche, creo que fue el 24 de junio, creo. Y el Almirante Irizar nos llevó a Ushuaia, y de Ushuaia bajamos, fuimos en colectivo a Río Grande, y en Río Grande nos llevó un Boeing 707, paró en Comodoro, bajó gente en Comodoro y después nos llevó a Palomar. Y después de Palomar, esa noche quedamos ahí, y al otro día nos fuimos a la 7ª de Morón, como dije, a cortarnos el pelo, bañarnos, dieron una ropa de salida porque no teníamos, todavía éramos soldados nuevos, así que no teníamos la cédula tampoco. De ahí nos dieron el uniforme, sí, con el sobre todo azul. Claro que está el perfil, claro, nos dieron, nos pagaron unos pesos que a mí me alcanzó para tomar un Chevalier, para irme a mi casa, 15 días de licencia, y después a volver a terminar el servicio militar. Y hicimos 3 meses más, casi 4, el 1 de noviembre, ahí nos dieron la baja, solo a los veteranos. Todos los que habíamos ido a Malvinas nos dieron la baja el 1 de noviembre. O sea, el resto de mi compañía siguió haciendo el servicio, a ellos le dieron a todos juntos. O sea, toda la compañía se fue. Claro, quedó vacía. Nosotros no, nosotros fuimos 20 nada más de baja, y los otros 80 siguieron haciendo el servicio militar. ¿No sintió algo de impotencia o de
de necesidad de decir, bueno, necesito, porque usted, toda la estadía que tuvo en la isla fue como que estaba indefenso, digamos, le tiraban, pero usted no podía tirar, Y le sí. tiraba, pero no le hacía nada realmente. O sea, Seguro. entonces como no sentía como la necesidad de combatir o de mostrarle lo que usted podía dar o simplemente responderle. Y yo siempre pienso en eso, pero como ya no hay revancha, viste, ya podés pensar todo, ya no. Hoy se dice con el diario del lunes, ya no hay revancha. Sí, me arrepiento de no haber hecho mejor las cosas, o de no haber dicho, haberle agarrado el suboficial y haberle dicho, no, vamos a sacarle el techo a la ametralladora y vamos a tirar nosotros también. Sí, eso siempre pero ya no se puede hacer nada, ya es tarde. Si a los 30 años hubiese ido, capaz que no repito esas cosas, lo hubiese hecho de otra forma. En ese momento hice eso nada más, lo que me dio, pero que pensar de que yo podría haber hecho más, sí, seguro, sí. Sí, pero ya no hay vuelta atrás. No, mira, con respecto a cómo seguía haciendo el servicio militar, a mí me recibieron los superiores como si no hubiese habido guerra. Porque cuando estábamos en la compañía y alguien se mandaba una macana, ellos querían que bailemos todos, o que todos hagamos salto de rana. Y yo fui a Malvinas sin jurar la bandera. Entonces tuve que jurar la bandera después. A ver, si vamos a hacer un orden militar como son tan estrictos ellos, bueno, seamos estrictos. Yo no juré la bandera y sin embargo fui y no me quejé. Entonces yo no voy a hacer salto de rana, ya lo hice, ya pagué el derecho de piso, como quien dice. Entonces eso creaba un conflicto. Para que no haya conflicto tenía que andar escapándome de la compañía porque me había puesto en rebelde. Si bien nunca tuve arresto, nunca tuve calabozo, fui dragoneante por buena conducta, no iba a tirar toda la basura para pelearme con un cabo que me quería hacer salto de rana cuando él había estado acá haciendo pavada y yo había estado en la guerra. Entonces es chocante. Sí. Por empezar, en la sociedad yo tuve suerte, tenía trabajo, tenía mi vieja, mis hermanos, mis amigos y mi novia. Yo llegué de Malvinas, agarré todo lo que había traído, lo metí en una caja, lo guardé arriba de un placar en la casa de mi vieja y al otro día me puse la ropa y fui a trabajar. Me fui a trabajar. Volví a arreglar máquinas, que es mi oficio. O sea, el estrés postraumático dicen que está. Yo nunca fui al psicólogo, pero eso dice que está, que dice que está siempre. Yo me acuerdo todos los días de Malvinas, todos los días, en algo, en ver un camión verde, en ver una anécdota, esto me pasó en tal lado, charlar con él, todos los días, es todos los días. Si yo vuelvo a ser joven y lo tengo que volver a hacer, una de las preguntas, sí, lo vuelvo a hacer, porque no me incomoda vivir con eso a mí, no me hace daño vivir con eso. Me mandé muchas macanas en la vida y a veces pienso que todas las macanas que me mandé y las cosas malas que hice, capaz que como una descarga de frustración puede llegar a ser, pero como nunca fui a un psiquiatra ni un psicólogo, debe haber quedado en eso, pienso. Y entonces con el tema del servicio militar me pasó eso, y con el tema civil, cuando volví, como dije, no la sufrí porque tenía trabajo, pero vi a pibe que decía, no, ese no lo tomé, que es un loquito de la guerra, ese no le va a dar laburo, que te va a complicar, ese es complicado, no le dé laburo, sácatelo de encima. Todas esas cosas las escuché de otros compañeros míos, pero yo no lo sufrí eso. Después sí, indiferencia, y si acá estaban jugando el Mundial, acá no jugando, se veía el Mundial, acá se estaba viendo el Mundial, estaban preocupados a ver si Maradona hacía goles o no, no sé, pero hay gente que lo pasó de largo. O sea, y yo también lo pasé de largo, metí las cosas en un placar, che vieja, estos son todos recuerdos, mirá, esto vale oro, que no lo toque nadie, y después seguí mi vida. Y después me metí de novio mal, me casé con quien no me tendría que haber casado, todo apurado, quería formar una familia y me salió todo al revés, todas decisiones malas, ¿viste? Qué sé yo si fue por eso, no sé. A veces hablo con muchos veteranos y la mayoría se casó y se separó.
la mayoría. No es excusa. No, pero fue una epidemia. No había veterano que vino de Malvinas y a los 2 años se casaba y a los 2 años se separaba. 400 Porque- mujeres. Toda la vida para ¿Por qué pasó? Tuviste suerte. Vos eso pasaste una, me hubiese pasado una. Bueno, entonces, ¿me entendés? Y después, qué sé yo, gente, y después otros que te reconocían, ¿viste? Otros no tanto, otros directamente, pero después de 40 años, mucha gente hoy me dice, vos tuviste Malvinas, gracias, gracias, aunque sea eso te dice. Pero antes no. Hubo 15 y 20 años también, que también las fuerzas militares se ocuparon de olvidarnos también. Fue general, ¿viste? Qué sé yo cuando volví a Pergamino, me dice mi hermano, che, la mamá de Juancho Garuti te quiere saludar, dice, se amargó mucho. Y tenían la concesión de un club, el bar de un club, ¿viste? Era el matrimonio y Juancho, que era amigo de mi hermano, de la edad de mi hermano. Sí, vamos, me lleva mi hermano, entro al club y había unos cuantos viejos jugando a las cartas, ¿viste? Y cuando me escuchan hablar, uno de la mesa dice, este es uno de los cobardes, mirá que volvió de Malvinas. Mi hermano mide como 2 metros, ¿viste? Yo agarró a mi hermano de cogote, lo sacó así, lo levantó de la mesa así, y decía que se metió Juancho, si no lo mata. Mi hermano, con la fuerza que tenía en esos años, lo mata. Hay gente que reaccionaba así, ¿viste? Y otros que no, porque te agradecen, pero después de tantos años veo que ha cambiado. Igual, esto también lo voy a decir, yo voy para el 2 de abril a algún colegio, te hablo colegio secundario en Pergamino, no se callan, uno está con la camiseta de Boca, el otro con la camiseta de River, el otro con el teléfono, el otro está tomando mate, la maestra hablando con la otra maestra, nadie le dice nada. Y en la última charla que di el 2 de abril, ¿sabe qué? Agarré y me digo, disculpe señorita, digo a la maestra, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. Chicos, grito. Y me miraron, escuchen, yo estoy acá por algo que se supone que a ustedes les interesa. Si no les interesa, díganme, que yo tengo cosas que hacer. Yo tengo vida también, Yo tengo mis tiempos, tengo trabajo para hacer. Yo no vine acá para que ustedes hablen, griten. ¿Me quieren escuchar? Me escuchan. Si no, yo me voy, no hay ningún problema. La maestra abrió los ojos como vaca que mira el tren. Así me hacía. ¿Y qué? Si no se lo dice usted, se lo digo yo. Entonces hay un deterioro en la educación muy cosa. Entonces, ¿me entendés? Porque no es solo los pibes. Hay maestras que tampoco les interesa el tema Malvinas, como hay maestras que sí. Y es todo así. Entonces funciona así y hay que acostumbrarse a adaptarse así. Es como yo lo veo. Sí, es lamentable el nivel de degradación cultural que sufre Claro, el país, yo tenía un solo guardapolvo cuando iba a la escuela y no lo tenía que ensuciar, pero iba con guardapolvo. Y la directora me miraba los zapatos, me miraba el guardapolvo, me miraba la directora. Ahora anda, sí, la directora le dice, esta vieja que mira, le dicen, ¿viste? Y hacen lo que quieren, grafitan las paredes en la escuela, hacen cualquier cosa. Son unos caníbales. Sí, literal. Sí. ¿Qué vamos a...? ¿Y qué les diría a los jóvenes de hoy en día, hablando de este tema y hablando sobre la causa Malvinas? Que hay que tomárselo en serio. También me preguntan muchas veces, ¿algún día la vamos a recuperar? No, nunca. No la vamos a recuperar nunca. Yo lo dije cuando subimos al barco. Para mí, lo dije, acá no volvimos más. 43 años me dan la razón. No la vamos a recuperar. Que no vengan a decir que por supuesto, nada de que conflicto bélico. Estoy hablando de recuperar diplomáticamente. No va a dar resultado nada, nunca. No van a ser más nuestras, no va a pasar eso. Entonces yo lo que le digo a los jóvenes que se preocupen, o sea, que le interese el tema, porque si hoy quisiera hablar con un granadero, ¿viste? Pero ya no están para que me cuenten lo que pasó ahí en el campo. Y bueno, nosotros estamos y lo contamos, después no vamos a estar más, ¿no? Hoy somos historia viviente. Claro, y después no vamos a estar más. Entonces me gustaría que me presten atención, porque hay 12.000 tipos que hicieron las cosas mejor que yo ahí, pero yo estuve ahí, puedo contar algo, ¿no es cierto?, de lo que del lugar nuestro. Entonces, de mi granito de arena,
uno aporta a la historia más reciente, ¿no? Ojalá que nunca haya una guerra más. Pero... Sí, básicamente eso, digamos, de tomar, es lo que yo siempre digo y le comenté con Ramón, de tomar los ejemplos de historias épicas o no épicas necesariamente, pero hay muchos casos de camaradería, de buen trato hacia el compañero en la guerra, que son cosas que deberían tomarse de ejemplo y para reeducar, digamos, esta sociedad que está tan degradés, digamos. Seguro. Y tenemos de sobra, pero de sobra, muchas historias de guerra en la guerra de Malvinas que servirían para reeducar la sociedad. Claro, seguro. Sí, un ejemplo, Sí. ejemplo, ¿viste? Pero que es muy difícil. Han cambiado tanto los tiempos, ¿viste? Pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Pero me dio bronca ese día los chicos, porque... Pero aparte la maestra, chicos, y ni bola la maestra, ¿viste? Y con el celular, así, con el celular, no sé, jugando a los jueguitos, ¿qué? Pues sí, que es horrible, porque es un horrible. colegio. Sí, horrible. O sea, se supone que del colegio secundario de ahí va a salir un contador, va a salir un, no sé, ¿viste? O un nivel terciario después, qué sé yo, no sé. Esperemos que con estas entrevistas se pueda, por lo menos, Sí. que por lo menos se sepa su historia y que la gente que lo mira sabe lo que ustedes vivieron, las personas que estuvieron con ustedes, que no regresaron, que puedan conocerlo, que como pasó con García, que puedan conocer quién era Guillermo García, Claro. lo que hizo, qué le pasó, que conozcan su historia, obviamente también la de ustedes. Y bueno, yo creo que este testimonio fue muy importante para también complementarlo con la historia de Ramón. Seguro, claro que sí. de Aparte, no importa, o sea, si García murió en la carpa, estaba en la guerra, murió en combate, Ujú. murió en la guerra. No importa si estaba en la carpa, si no tenía el fusil en la mano, no importa. No, murió en Malvinas, ¿no? Murió en Malvinas y no porque no tuvo voluntario, Claro. fue obligatorio. Exacto. Murió, o sea, Pero fue no. voluntario. Acá no te preguntaban, che, ¿creí no creí? Compañía a sala de armas. Claro. En el caso de ellos, 20, pero nosotros eran todos y nos faltaba gente, por eso vinieron ellos. Y la compañía enfrente, que era el PM, te vinieron 18. Ah, 18 de PM. Claro. 118 eran ustedes. Me acuerdo. Mirá. Sí. Ese avión cuando fuimos, en el pasillo estaba hasta arriba las bolsas, ¿te acordás? Las tirábamos todo para el fondo. Después, después vino hasta más cerca de la mitad. ¿viste? claro, había que escribirle el apellido en la bolsa aeronáutica, ¿viste? Porque la bayoneta tiene un número. 1407 era la mía. Ah, mirá. No, 1409. Y 1409 era el fusil. Entonces, ¿viste? No se tenía que mezclar la bolsa tuya ni la Mirá. otra, había que ponerle el nombre. Sí, cada uno tenía un fusil que tenía un número que iba a tu nombre. Claro. Era como que estaba a cargo. En caso que vuelva, tenía que dar el fusil. Perdimos, no volvimos nada. Todo, sí. Igual yo cuando volví me hicieron firmar un papel por el armamento perdido y figuraba una pistola 1125 Ballester Molina y yo no había usado. Era para ellos. Claro, yo no la había Ahí se usado. Claro. Seguro. Y sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta que no le hice que le hubiera gustado que le haya preguntado? No, creo que tocamos un poco de todo. Mi vida medio desastrosa, medio No. más o menos. Pero acá estamos. Todo Es fue lo mismo. que hay. Creo que todos los veteranos fueron lo mismo. Sí. Otros la pasaron peor. Sí. Otros se suicidaron. No, pienso que no, yo contesté todo. Debe haber, tengo más anécdotas, ¿viste? A veces uno no se acuerda, pero la mayor parte de las cosas las dije, sí. Sí, está bueno. Bueno, de parte de agradecerle eternamente No, por que haya favor. venido, la gente que no sabe, estamos en eso y se vino desde, ¿cómo es? Pergamino. No No estamos más de lejos. 100 kilómetros, pero es un viaje, aguantó todo y bueno, muchísimas gracias por venir, espero que lo haya pasado muy Comimos bien. un buen asado. Buen asado, sí. Sí. mordió el perro. Me mordió el perro. pichicho. Duele, vos sabés que duele cuando tiro así, Sí. se ve que...
Así que bueno. Bárbaro. Espero que haya sido un sábado lindo Muy para usted, lindo, que sí. la haya pasado bien. ¿Qué te parece? Hermoso, la verdad que sí. Eh, Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Así que nada, Muy lindo. un gusto conocerlo y Igualmente. me gustaría igualmente. encantarlo. Me encantaría volver a verlo. Y tenés que ir para mi casa. Tengo que ir para allá. Y sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora tenés que ir. Ahora ya me tengo que volver de noche. Tenés que ir. Obligado, señor. Claro. Está obligado. Tiene que ir para el rancho. Ahí está, listo. Me Ya tenés que está. volver a visita. señor. Claro. Ahí está. Sí. por Vamos a andar favor. compañía ahí al WhatsApp y. Dale. No hay problema, ¿sí? Así Sí. que bueno, Ernesto, un honor. Por Muchísimas favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Y también son trenos como yo que era lobizómetro. ¿Cómo? Ellos son trenos como yo que era lobizómetro, que nunca me Ah, sí, claro. Lo hizo. Claro.